¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. Estamos hoy con Cayeti, bienvenido. ¿Qué tal, Senen? Gracias por la invitación. A ver si lo pasamos un poquito bien. Sí, señor, vamos a tratar en esta serie que empezamos con Guille Gled, vamos a tratar pues los jugadores, las jóvenes promesas que tiene el fútbol español también en primera división, que bueno, podrían tener su hueco en segunda. Lo que os pido también, si os gusta esa serie, es que deis aquí abajo el like, os suscribáis, activéis notificaciones y comentéis qué pensáis también de los futbolistas que vamos a tratar ahora, porque empezamos con el Granada. Vamos a hablar de los tres equipos andaluces que cubre Cayeti: Granada, Betis y Sevilla, y empezamos por eso, por el Granada. Pues sí, vamos a hablar del Granada, si te parece, Senen, que tiene este año posiblemente una de sus mejores plantillas de su historia, está siendo el equipo revelación de la temporada, y aunque Diego Martínez está integrando muy bien a todos sus jugadores, seguramente hay algunos que bien por su edad necesitan más minutos o porque han salido de lesión, quizás no están encontrando su hueco en primera división y por qué no en próximas temporadas podrían tener más protagonismo en segunda división, claro. Sí, señor, me comentabas por WhatsApp que tenías a Alex Martínez, a Lozano. Cuéntame qué futbolistas. Mira, empezamos si quieres por línea. Yo creo que el primero que podría tener protagonismo en segunda división próximamente podría ser el portero Aarón Escandell, el portero de 24 años, ahora suplente de Rui Silva. Digo que podría tener futuro en segunda división si Rui Silva finalmente se queda en el Granada, porque es uno de los jugadores que se habla que podría salir el próximo verano, que hay ofertas importantes de Portugal, también de primera división, incluso el Real Betis podría estar interesado en el meta portugués. Si se marcha, pues, si se queda, perdón, Aarón le faltaría esos minutos para terminar de demostrar si tiene condiciones o no. Diego Martínez ha contado con él en Copa del Rey, en algunos partidos en primera división. Su portero que todavía tiene que demostrar muchas cosas y que si un grande, en este caso, como está demostrando ser Ruiz Silva, le quita sitio, pues podría buscar acomodo en algún equipo de segunda división. Luego podemos irnos a la línea defensiva, donde ahí hay un jugador que no hemos visto mucho en segunda división, los aficionados del Elche sí lo conocen más, como es Neider Lozano, el colombiano, 26 años, le llegaba la oportunidad a primera división esta temporada en el Granada, pero una lesión detrás de otra, al final le ha tenido fuera de los terrenos de juego, está inédito, no ha debutado en primera división y lo lógico sería que la próxima temporada, cuando se recupere, tuviera alguna cesión para recuperar esos minutos y demostrar ese buen nivel que ya tuvo en el Elche. Otro futbolista, Alex Martínez, lateral izquierdo, lo conoce la gente, ha jugado en segunda división en equipos como el Murcia, en el Real Betis también ha estado muchos años, en el Granada tenía protagonismo, pero otra fastidiosa lesión pues le ha apartado de las alineaciones de Diego Martínez. Es un jugador lateral izquierdo que tiene muy buena llegada, que tiene un golpeo impresionante de falta, de los mejores golpeos posiblemente de primera división de falta, pero que por las lesiones, en este caso se va a perder lo que queda de temporada por una, pues yo creo que por su edad le iba a costar más trabajo quizás encontrar un equipo en primera división y seguramente en segunda tiene calidad de sobra para salirse. A esos tres yo le sumaría Jan Etequi, que es un futbolista que ya estuvo en el Almería, que lo hizo muy bien, también en el Sevilla Atlético, conoce de sobra la segunda división y que a sus 22 años pues era su momento, ¿no?, para jugar en primera división. De hecho, ha jugado 23 partidos oficiales con el Granada, ha tenido protagonismo, un pivote defensivo en el centro del campo, pero que quizás no ha terminado de brillar. Sí, bueno, estamos hablando un poco sobre todo de cesiones, ¿no?, de futbolistas que, comentas, por lesiones o por circunstancias no han acabado de tener protagonismo en primera, pero con una cesión podrían revalorizarse en Liga Smartbank y volver a competir al máximo nivel. No, sobre todo los jóvenes, sobre todo en el caso de Aarón Escandell, el portero, en el caso de Etequi, yo creo que son dos jugadores con mucha proyección. Ya hemos visto muchos casos, lo comentaba con Miguel Quintana también en un vídeo que dejó por aquí de jóvenes promesas. Hemos visto un montón de casos de jugadores que en primera no contaban con minutos. Rubén García se va a segunda, se revaloriza, vuelve a primera. Pues esto podríamos verlo con muchos de los jugadores que comentas. Nos vamos a Heliópolis, nos vamos al Benito Villamarín, porque allí también hay jugadores interesantes. Te dejo a ti que me cuentes y luego yo te saco un nombre que me interesa. Sí, la clave, el jugador clave que debería buscar minutos sí o sí la próxima temporada es Dani Martín. Tú lo conocerás muy bien, portero del Sporting, campeón de Europa Sub-21, aunque era suplente. Tan solo jugó 10 partidos con el Sporting. En el Betis ha jugado solo 4, 2 en Copa, 2 en Liga, pero se ha mostrado muy nervioso, un poco inseguro. Ha demostrado que tiene unas cualidades tremendas. E insisto, 21 años. Son muy poquitos los porteros que en primera explotan con 20, 20 y pocos años. Por eso creo que el año que viene le sería muy útil una posible cesión y seguramente revalorizarse de cara al futuro. Más jugadores de este perfil. Vamos a hablar ahora de dos canteranos del Real Betis que
Uno sí debería salir cedido sí o sí, que es el caso del delantero Raúl García del Aro, un jugador que viene jugando en el Betis Deportivo, en tercera división, que ha marcado, ojo, ha marcado 31 goles con el filial en los dos últimos años. Ha llegado a debutar en 3 partidos, apenas 19 minutos, eso sí, con el primer equipo. Es un delantero muy alto, 1,92, rematador, el jugador accitano de Granada, que ha ido a completar algunas convocatorias, como digo, ha tenido algunos minutos, pero evidentemente a sus 19 años necesita jugar. Si no es en el filial, pues quizás en segunda división o en segunda, que yo creo que podía tener una oportunidad a corto, medio plazo. Otro jugador que a mí me ha resultado muy interesante, ha sido un descubrimiento, el caso de Edgar González, el central, mediocentro, ha jugado en las 2 posiciones esta temporada, tiene 23 años, venía de la cantera del Español, jugaba actualmente en la cantera del Betis, pero ya debutó el año pasado, tuvo minutos con Quique Setién en un partido y Rubi le ha empezado a dar la continuidad que merece, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien siempre que ha jugado. Ha jugado también, ha tenido minutos en segunda división, y si el año que viene no termina de encontrar su sitio, bien por los fichajes del Betis, que se ha reforzado mucho y muy bien en el centro del campo, pues podría ser una opción muy interesante para algún equipo de primera de la zona baja o incluso, como decimos, en segunda división. Lo importante para este jugador que tiene 23 años es jugar y que no se estanque su proyección. Más jugadores del Betis, 2 futbolistas que creo que tienen una calidad tremenda, que han jugado mucho en primera división y que actualmente están cedidos en segunda. Es el caso de Francis Guerrero y de Captún, los 2 están cedidos en el Almería. Empezamos por el lateral, carrilero, extremo, acaba de cumplir 24 años y la temporada pasada jugó 43 partidos oficiales con el Real Betis en primera, en Copa y en Europa League. Ojo, que no es cualquier broma. De hecho, marcó un gol. ¿Qué ocurre? Que esta temporada empezó lesionado, ha ido también enlazando una lesión con otra, no ha conseguido encontrar la forma física, se ha topado también con Emerson, que es un futbolista que también está dando un rendimiento muy grande en el Betis, y al final se ha visto decidido a buscar una cesión. Estuvo muy cerca de salir cedido en verano al Granada, al final no se concretó, él quería apostar por triunfar en el Betis y por esas lesiones ha acabado en segunda división. Más mala suerte que puede tener él, pocos, porque justo cuando consigue debutar se para la liga por todo lo que estamos viviendo actualmente, y yo creo que es un jugador que necesita un año más de muchos minutos y que de ahí va a saltar a primera división seguro, no tengo ninguna duda. El otro es Wilfred Captún, mediocentro, de 23 años, ha jugado 21 partidos con el Real Betis en primera división, ha llegado a marcar un gol, lo hizo en Copa, y en el Almería ya ha jugado 7 partidos, fue llegar y José María Gutiérrez empezó a ponerlo y se ha hecho prácticamente un fijo en las alineaciones del Almería. Ya tuvo experiencia con el Barça B en segunda división, tiene cualidades, tiene despliegue, eso sí, yo creo que necesita un poquito de rigor táctico y de más concentración. En algunas fases de los partidos le hemos visto que le ha costado. Eso, al menos, lo que yo tengo en cuanto al Betis, porque tú tienes un nombre que querías hablar de él. Yo quería hablarte, sí, quizá más para zona baja de primera, pero bueno, incluso zona alta de segundo, aunque lo veo un jugador demasiado mediático. No sé si Diego Lainez, que mucha gente de Latinoamérica pregunta por él, ¿cómo le verías tú de cara al futuro? A ver, Diego Lainez tiene 19 años. Súper joven y es un jugador que ya ha jugado 29 partidos con el Betis, casi siempre en segundas partes, como revulsivo, jugador que es media punta, interior, jugador de ataque, muy menudito, con muchísima calidad, todavía no la ha demostrado toda, pero la tiene. Pero es que es un chaval que debutó con 16 años en México, 15-16, que marcó 5 goles en su último año con América y que el Betis pagó 15 millones de euros por él. Entonces, necesita jugar sí o sí. Si en el Betis no lo consigue, aunque a Rubi le gusta, y él fue el que impidió que este mercado de invierno saliera cedido porque él quería que se quedara para seguir aportando, creo que tendría cartel a lo mejor en ligas menores de Europa, a lo mejor la liga portuguesa, a lo mejor una liga de este estilo, ¿no? Si no encuentra cómodo en una liga así, una cesión en un equipo de primera, está claro que en segunda división se saldría, aunque o tiene calidad para salirse. Otra cosa que el fútbol más físico de segunda a lo mejor no le viene tan bien. Ahora nos vamos al barrio de Nervión, nos vamos al Sevilla, donde me traes 2 jugadores, de uno hablé con Miguel Quintana, del otro no. Cuéntanos. Hay 2 nombres, uno seguro, debería de hecho estar en segunda división, lo estaba a principio de temporada, que es Marwal, el delantero que estaba jugando en el Girona hasta hace poco. De hecho, ha jugado en 4 temporadas, ha marcado 25 goles en segunda división con el Sevilla Atlético,
con el Zaragoza, con el Girona donde estaba jugando y ahora está cedido en el Real Madrid Castilla. Yo entiendo que un filial como el del Madrid o el del Barcelona, aunque estén en segunda B, son muy atractivos, nunca se sabe la oportunidades o que te va a abrir, las puertas que te puede abrir eso, pero yo creo que es un jugador, un delantero que tiene nivel para estar en segunda división como mínimo. Entonces, yo creo que le llegará la oportunidad seguramente la próxima temporada de jugar en segunda división. La otra opción, que sigo pensando que es un jugador con un potencial tremendo y me pasa un poco como con Lainez, lo veo más en un equipo pequeño de primera o en otra liga europea antes que en segunda división, pero por supuesto si lo llevas a segunda sería un fijo, que es Bryan Gil, el canterano, un extremo de 19 años, también muy menudito, muy rápido, un extremo más de los de antes, muy pegadito a banda, aunque luego cuando llega al piquito del área sí rompe para adentro y tiene bastante finalización. De hecho, ha marcado 2 goles con el Sevilla, está cedido actualmente en el Leganés, es su oportunidad para tener minutos en primera división y demostrar al Sevilla que puede tener un hueco. Y veremos qué ocurre cuando acabe la temporada. Si Aguirre le termina dando más oportunidades, de momento ha jugado 3 partidos desde que llegó a finales de enero y es un jugador muy a tener en cuenta, pero para el futuro del fútbol español. A mí me gusta mucho. No es el mismo jugador, pero a veces yo le he visto un impacto similar, para que nos hagamos una idea, al de Javi Ontivero, el jugador que ahora está en el Villarreal, que estaba en el Málaga. Ya digo que son jugadores diferentes, pero que te cambian partidos, que tienen desborde, tienen descaro, y que si en primera no consigue... Es que su cesión al Leganés no va a ser sencilla, porque viene un equipo que está último, que se está jugando la vida, que aunque necesita la calidad, el descaro y el desborde de estos jugadores, también necesita la veteranía de otros y por eso quizás no está teniendo todos los minutos que se podría esperar. Tiene jugadores en esa posición que le hacen la competencia. También el Vasco Aguirre juega con carrileros a veces, no es su juego, le pierde ese esquema en las bandas y por eso quizás si no termina de tener esos minutos o si Lopetegui el año que viene no lo encaja o no le ve el recorrido que le gustaría, pues cualquier equipo de la Liga Smartbank se saldría sin lugar a dudas, vaya. Has estado a gusto, ¿no? No, hombre, contigo genial. ¿Qué te voy a decir? La verdad es que apetece, ¿no?, hablar de fútbol, ahora que lo echamos tanto de menos, que algunos nos estamos hartando un poco incluso de ver partidos históricos repetidos, que al principio los cogías con ganas, pero ya lo que quiere uno es que la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad de la que hablan incluya un poquito de fútbol. Va a ser una pena que no haya gente en las gradas, pero al menos que se pueda ver desde casa, que se pueda ver de alguna forma desde el bar, el que pueda, cuando se pueda, y que volvamos a disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. Pues sí, señor Antonio. A ver qué pasa con esos futbolistas y muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti siempre, Senén, un abrazo.